Coche híbrido, enchufable, eléctrico, biocombustibles, electrocombustibles. Está claro que los vehículos de combustión interna tienen los días contados, pero ¿qué alternativas tenemos y cuáles nos ayudan en la lucha frente al cambio climático? Para mejorar la calidad del aire y nuestra salud, frenar el cambio climático y depender menos de combustibles fósiles, la Unión Europea planteó en 2022 prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035. En el mercado no dejan de aparecer opciones y por eso te ayudamos para conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una. Coche híbrido no enchufable. Tiene un motor de combustión y otro pequeño motor eléctrico. La diferencia con el vehículo de gasolina es muy pequeña, porque el motor eléctrico se recarga con la frenada y solo funciona al circular en primera y segunda marcha. La reducción de emisiones respecto al de gasolina es muy pequeña. Coche híbrido enchufable. Tienen un motor de combustión y una batería eléctrica más grande que la de los anteriores. Su batería se recarga de manera externa, se enchufa. Tiene una autonomía de entre 50 y 100 kilómetros, por lo que no puede hacer viajes largos solo en modo eléctrico. Según un estudio de la Federación Europea de Transporte, estos coches recorren la gran mayoría de los kilómetros con el uso del motor de combustión y rara vez se cargan, concluyendo que contaminan más de lo que afirman las marcas. Esto puede deberse al peso extra del doble motor. Coche eléctrico. Este tipo de coche solamente tiene un motor, el eléctrico. Es la tecnología más eficiente que existe actualmente. Por la misma cantidad de dinero, el coche eléctrico recorre casi 4 veces más kilómetros que el de gasolina. La autonomía de estos vehículos ha aumentado mucho y ya se sitúan en torno a los 400 kilómetros. Coches de hidrógeno. Llevan una celda de hidrógeno, que es una pila de combustible que mezcla hidrógeno con oxígeno del aire para generar electricidad en el momento. Esta opción es considerablemente más cara que el vehículo eléctrico y menos eficiente que el uso directo de electricidad. Cuantos más procesos de transformación de energía tengan que producirse, hay más pérdidas y menor rendimiento. Además, es muy difícil encontrar hidrogeneras. Estos son los puntos de recarga necesarios para recargar este tipo de coches. Además de estos, existen coches que queman otro tipo de combustibles, como los de gas natural comprimido, GNC, que emplean metano, o los de gas licuado de petróleo, GLP, que emplean una mezcla de propano y butano. Ambos siguen siendo combustibles fósiles caros, contaminantes y que nos hacen depender de otros países, por lo que no son una opción. Seguro que también habéis oído hablar de dos combustibles muy populares últimamente, los biocombustibles y los electrocombustibles. Pero, ¿qué son? ¿Son sostenibles realmente? Biocombustibles. Son combustibles hechos a partir de aceites vegetales, grasas animales o grasas recicladas. Se pueden usar en cualquier vehículo diésel mezclado con diésel convencional. Se clasifican en función de la materia prima y el proceso de producción. Biocombustibles de primera generación. Se producen directamente a partir de un cultivo, como la soja, la palma, el maíz o la caña de azúcar. Biocombustibles de segunda generación. Se producen a partir de residuos, por ejemplo, los aceites usados o los residuos agrícolas y forestales. Biocombustibles de tercera generación. Son los derivados de algas y microorganismos. Están aún en la fase de investigación, por lo que no están implantados a gran escala. ¿Pero es solo todo lo que reluce? Los biocombustibles pueden ser útiles para reducir nuestra dependencia del petróleo y son útiles en sectores que no se pueden electrificar fácilmente, como la aviación o el transporte marítimo. Pero llevan asociados una serie de inconvenientes. En primer lugar, se tienen que quemar para producir energía y por lo tanto emiten gases contaminantes. Los biocombustibles de primera generación son los más habituales y generan una competencia directa en el uso del suelo entre los cultivos para biocombustibles y para la alimentación. También tienen una gran huella hídrica e incrementan la deforestación. Además, según un estudio de ECODES, España importa el 80% de las materias primas para producir biocombustibles, algo que supone un alto consumo de energía, la emisión de grandes cantidades de efecto invernadero y un aumento de la dependencia de países externos. Los electrocombustibles o e-fuels son combustibles sintéticos que se fabrican en laboratorio usando energía renovable y elementos como agua, CO2 o nitrógeno. Su fabricación es muy cara e ineficiente y aunque en su origen sean limpios, siguen emitiendo gases al quemarse. Según un informe de la Federación Europea de Transporte, si en 2050 solo una parte de los vehículos funcionaran con e-fuels,
Necesitaríamos cubrir toda la superficie de Dinamarca con parques eólicos marinos nuevos. Por esto y por su elevado coste económico, esta opción solo es interesante en transportes en los que no haya otra alternativa, como el marítimo o el aéreo. Por último, hay que tener en cuenta que al quemarse producen dos de los gases de efecto invernadero más potentes, el metano y el óxido nitroso. Por lo tanto, los biocombustibles y los electrocombustibles suponen un avance frente a los combustibles fósiles, pero no deben de distraernos del verdadero cambio dentro de la transición energética. Electrificar todo el sector del transporte y solamente usar combustibles alternativos en sectores en los que actualmente no sea posible esta electrificación.